Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Avengers número 29, con guión de Jed MacKay y arte de Farid Karami. Espero que les guste. La historia comienza en The Impossible City, la ciudad imposible, en la órbita terrestre. «Está hecho», exclama Vision. «He descifrado y analizado el códice de datos de Kang. Avengers, ahora sé que es el Missing Moment, el momento perdido, que Kang y Myrddin buscan, y lo que significa para todos nosotros. Debemos hablar con Reed Richards». Nos movemos a Glass House, en Null Time. Myrddin se dirige a su ejército y les dice: «A mí, mis caballeros, atiéndanme, mi Twilight Court, mi corte del crepúsculo. Atiendan a su amado señor». Todos se arrodillan ante él y Arthur le pregunta: «Myrddin, ¿qué noticias traes, oh hechicero?» «Levántate, Arthur», le responde Myrddin. «Te he hecho rey entre tus compañeros, y el rey nunca debe arrodillarse, ni siquiera ante su creador. Porque necesitaba un rey, ¿no es así? Tal como necesité una estrella, un ingeniero, un constructo, un ícono, un dios y una bruja. Requería héroes, porque yo no soy un héroe, ni jamás he pretendido serlo. Un hechicero rara vez lo es. Oh, pero conocía a los héroes. Todo el cosmos los conocía. Héroes que salvaron mundos, y aquellos que no pudieron salvar, los vengaron». Mientras observa a Arthur, el rey, Bedivere, el ingeniero, Bersilac, el constructo, Galehaut, el dios, Lancelot, la estrella, Mordred, la bruja y Parsifal, el ícono. Como comentario, Myrddin y la Twilight Court aparecieron por primera vez en Timeless del 2022 y se enfrentaron a los Avengers en los números 9 y 10 de esta serie. Nos movemos a la granja de los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, en Benson, Arizona. «El Missing Moment, el momento perdido», exclama Reed Richards, quien ha recibido la visita de los Avengers. «¿Están hablando de algún tipo de anomalía ontológica?» «Sí, Reed», le responde T'Challa. «Esto fue traído a nuestra atención hace más de un año por Kang the Conqueror, Kang el Conquistador. Kang había estado buscando este momento perdido, pero se tomó con un rival en su misión y resultó mortalmente herido, lo que se vio en el número 2 de esta serie». Carol continúa: «Kang quería que detuviéramos a este rival, este personaje llamado Myrddin. Aunque pensándolo bien, hacerle daño podría ser un término mejor que detener. Es el turno de Storm. Un solo momento en todo el tiempo, inaccesible para él o cualquier otro viajero temporal. Un segundo del tiempo cerrado para él, lo que, conociendo a Kang, lo motivaría a obtenerlo más que cualquier otra cosa». Reed reflexiona: «No soy ajeno a los viajes en el tiempo, como bien saben, pero esta es la primera vez que oigo hablar de algo así. ¿Por qué vendría Kang a los Avengers en busca de ayuda?» «Porque no podía alcanzarlo», responde Tony. «Kang nos dijo que el momento perdido solo podía accederse en circunstancias muy específicas. La especificidad fue, por desgracia, escasa, ya que cayó en coma poco después de establecer contacto». «Interesante», opina Reed. «¿Cuáles de esas condiciones conocen?» Wanda responde: «Primero, una serie de crisis apocalípticas, conocidas como los Tribulation Events. Los eventos de tribulación tendrían que superarse. Hemos experimentado 2 de ellos: la llegada de la Ancient Combine, lo que Kang describió como la caída de la ciudad imposible, y la Blood Hunt, la cacería de sangre, a la que llamó la Noche Interminable. La segunda, esos eventos deben ser superados por héroes», completa la oración Myrddin, sentado en su trono. «Porque solo los héroes pueden guiar el camino hacia el Grial. Los creé a todos ustedes a mi imagen, para que pudieran ser mis propios Avengers. Arthur, el rey, inspirado en Black Panther. Lancelot, la estrella, inspirada en Captain Marvel. Galehaut, el dios, inspirado en Thor y luego en Storm. Bedivere, el ingeniero, inspirado en Iron Man. Bersilac, el constructo, inspirado en Vision. Parsifal, el ícono, inspirado en Captain America. Mordred, la hechicera, inspirada en Scarlet Witch.
mis héroes. Pero ustedes no son realmente Avengers, sino caballeros. ¿Y quién mejor para embarcarse en la búsqueda del Grial? Entonces, ¿el Grial está al alcance, Myrdin?, le pregunta Vetiver. ¿Finalmente compartirás con nosotros qué es? Myrdin responde: siempre el ingeniero Vetiver, siempre tan inquisitivo. El Grial es el premio definitivo. Para el Ultimate Adventurer, el aventurero supremo, en la terminología de Kang, continúa Sam. Recuperamos un archivo de datos que Kang había reunido en su proyecto antes de ser emboscado por Myrdin y que su conocimiento fuera extraído de su mente. Nos reveló mucho, lo cual es de suma importancia, Reed, añade Vision. El premio, este Grial, deshará todo el universo. No lo entiendo, exclama Reed, y Ororo se lo explica. El Grial es una falla en la misma estructura de la realidad. No es nada menos que un pasaje de este universo al siguiente. De la misma manera en que Galactus llegó a nuestro cosmos mediante la muerte del suyo, añade Wanda. El poseedor del Grial dejará nuestro universo y señalará el nacimiento de uno nuevo. Y nuestro universo morirá para proveer la energía necesaria. Nightmare nos lo mostró en un sueño. Aunque ni él ni nosotros lo entendimos del todo en ese momento. Como comentario, esto se vio en el número 7 de esta serie, en el que Nightmare le presentó una visión a Wanda, en donde el Black Presbyter, el Presbítero Negro y los demás Children of the Anti-All, los hijos del Antitodo, destruyen el octavo cosmos. Esto es demasiado para asimilar, exclama Reed. Lo sé, responde Carol. Hemos pasado más de un año intentando resolverlo. Pero aún hay tiempo, según entiendo, ¿no?, pregunta Reed. Tiempo para encontrar una solución a esta falla en el universo. Aún hay más eventos de tribulación que deben enfrentarse antes de que alguien pueda acceder a este momento perdido, antes de que alguien logre alcanzar este Grial. No, responde Tony. Eso creíamos, pero no es el caso. Vision continúa. Al descifrar el archivo de datos de Kang, nos dimos cuenta de que eso ya no era necesario. Aún deberíamos lidiar con la Luna de la Muerte, la cultura caníbal, el rey de la magia, pero algo ha cambiado. Algo ha alterado la causalidad, ha sacudido el tiempo y el espacio. Los que buscan el Grial han hecho trampa. Volvemos con Myrdin y su Twilight Court, a quien les dice: al principio pensé que ustedes serían los héroes que enfrentarían los eventos de tribulación, mis caballeros. Pero luego los vi morir una y otra vez. ¿Morimos? Pero nosotros no hemos... intenta decir Lancelot, pero Arthur la interrumpe. Viajes en el tiempo. Tu magia temporal, Myrdin. Fracasamos, ¿verdad? Y cuando lo hacíamos, retrocedías el tiempo para intentarlo otra vez. ¿Cuántas veces, hechicero? ¿Cuántas veces te fallamos? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo, oh rey?, le pregunta Myrdin como respuesta. La burbuja de Null Time, el tiempo nulo, en la que vivimos, hacía posible tal jugada, pero al final todo fue inútil. Entonces pensé que quizá los Avengers podrían tener éxito, donde ustedes fracasaron. Pero manipular a los Avengers resultó una tarea mucho más difícil que guiar a mis propias creaciones. No, si quería alcanzar el momento perdido, tendría que actuar por mí mismo. Tendría que jugar con el Power Primordial, el poder primordial, como el que poseen el Grand Master, el Gran Maestro. Y sus obras, complementa Storm. La última vez que nos enfrentamos a Kang y Myrdin, el Speculatorium del Grand Master fue destruido. Una estructura tan vasta solo podía ser alimentada por una fracción del poder primordial del Grand Master, y su destrucción rasgó enormemente el tejido del espacio-tiempo. Una ruptura. Como comentario, esto se vio en el número 24 de esta serie. Recordemos que el poder primordial es la energía cósmica que comparten los Elders of the Universe, los ancianos del universo, parecido al poder cósmico, que obtuvieron cuando drenaron las fuerzas vitales de sus pueblos. Creemos que fue intencional, agrega Sam, un trauma ontológico masivo que alteró la falla del universo. Pensamos que Myrdin se cansó de intentar desbloquear el momento perdido y derribó la puerta de una patada.
añade T'Challa. Reed, aún confundido, pregunta: «Pero, ¿de dónde provino esto? ¿Una falla en el universo? Si entendemos cómo se originó, podremos tomar medidas para arreglarlo». Y lo que viene después es una gran revelación, una que se conecta con el inicio de este universo, y Carol es la encargada de decírselo. Dr. Richards, Reed, sabemos de dónde vino. Tú la creaste. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Christopher117. Gracias por formar parte de la familia de Ariose Comics. Luego, mientras vemos una imagen de Reed junto a Molecule Man, el hombre molécula, Sue y los niños, le pregunta: «Reed, ¿podrías contarnos cómo fue que nuestro universo, el séptimo cosmos, fue destruido? ¿Y cómo lo reconstruiste desde la nada aquí, en el octavo cosmos?» Dejando a Reed en silencio, impactado por la revelación. Volvemos con Myrdin, quien les está contando la misma historia a su Twilight Court. Verán, hijos míos, hubo un tiempo en el que el universo murió, un tiempo en que una tierra colisionó con otra, a pesar de que todos los héroes de cada mundo intentaron detenerlo. Y se nos muestra una imagen de Black Panther observando una de las primeras incursiones. Pero entonces el universo fue rehecho por un hombre, con el poder de un dios. Y se nos muestra una imagen de Reed Richards enfrentándose a Doctor Doom. No, con un poder que sería la envidia de todos los dioses. Como comentario, esto se vio en la famosísima Secret Wars, Guerras Secretas, del 2015. Pero aún así, él solo era un hombre, Myrdin, comenta Galehaut. Incluso con ese poder, ¿cómo pudo un hombre hacer algo así? Exactamente, Dulce Galehaut, contesta Myrdin. Esa es exactamente la pregunta que nadie hizo. Y tu recompensa por tal ingenio es una respuesta. Imperfectamente. Volvemos con Reed, quien se lleva la mano al rostro, invadido por las emociones, y exclama: «¡Lo hice!». T'Challa se le acerca e intenta animarlo, diciéndole: «Reed, yo recuerdo Battleworld, a diferencia de todos los demás aquí. Recuerdo cómo fue, lo que ambos atravesamos. Reconstruiste un universo entero. Tú, un ser humano, y nada creado por un humano está libre de fallas. Porque, más allá de todo, Reed, eres un aventurero. Creo que creaste el momento perdido, creaste el Grial, porque no puedes imaginar un mundo sin algo por lo cual luchar. Un boleto hacia una frontera totalmente nueva. Pero el Grial nunca debió ser tomado, solo anhelado. Al poseerlo, el propósito de este universo termina. Su potencial se agota». Reed finalmente le responde: «Mi propia necesidad de encontrar el siguiente horizonte, grabada en el mismo tejido del universo. Hubris, T'Challa. Siempre y por siempre, Hubris». Como comentario, hubris hace referencia a la arrogancia extrema o desmesura que lleva a una persona a sobrepasar todos los límites. «¿Qué podemos hacer?», pregunta Reed. «¿Cómo detenemos esto?». «Podemos hacer lo que siempre hacemos, Reed», le responde Ororo, con una sonrisa en los labios. «Podemos salvar el mundo». Y Carol, también sonriendo, apoya esa idea, diciendo: «Podemos salvar todos los mundos». Volvemos con Myrdin y su Twilight Court, a quien les dice: «Han servido bien mis caballeros. Han impulsado mis objetivos, a pesar de sus fracasos pasados y olvidados. Solo tengo una orden final para ustedes, porque debo transferir su lealtad a un nuevo maestro, el Grand Master, Ennui Gast». Ahí vemos aparecer al Elder of the Universe, atravesando un portal de teletransportación, quien le dice a Myrdin: «Veo que no te has arrepentido de nuestra apuesta, Myrdin. Eso dice algo de ti». Por su parte, Arthur, incrédulo, exclama: «Myrdin, mi señor, ¿nos desecharías? ¿Nos entregarías a un nuevo amo como pago de una apuesta?». «Oh, Arthur, por supuesto que lo haría», responde Myrdin. Y el Grand Master agrega:
Hablando de desechar, ¡desaparezcan! Mientras conjura otro portal que succiona a los miembros de la Twilight Court uno a uno. ¡Myrdin! ¡No! ¡Tú nos creaste! ¡Te hemos servido lealmente!, le reclama Lancelot, pero Myrdin no le hace caso. En vez de eso, le dice al Grandmaster: 7 superhumanos, construidos con gran costo y esfuerzo, Grandmaster, y los arrojas hacia la basura. ¡Qué desperdicio! Tus criaturas son una paupérrima compensación por mi especulatorio, Myrdin, responde el Grandmaster. Así que pensé que sería mejor que vieras cómo tus propias creaciones son destruidas. Antes de desaparecer, Mordet le grita: Myrdin, lanzo mi maldición sobre ti, hechicero. Lanzo la maldición de toda la Twilight Court sobre ti. Y luego, el portal se cierra definitivamente. ¿Te sientes mejor en Dwygast?, le pregunta Myrdin al Grandmaster, y este le responde: Myrdin, no deseo volver a verte jamás. La próxima vez que tengas una apuesta que hacer, no la hagas. Y desaparece también. Una vez se ha ido, Myrdin responde: No me preocuparía por eso, Grandmaster. Verás, estoy planeando un pequeño viaje. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.